Jamás fui una persona de perros. No me malinterpretes, no los detestaba, pero nunca entendí esa devoción desbordante que algunos sienten por ellos. Voces suaves, regalos especiales, dormir con ellos como si fueran hijos. Siempre me pareció excesivo. Para mí los perros eran bonitos desde lejos, como una escultura admirada en silencio. Nunca necesité tocarlos para apreciarlos. Por eso cuando conocí a Daniel, me pareció una bendición que fuera tranquilo, sereno, y no demasiado expresivo con sus emociones. Justo como yo. Encajábamos. Hasta que crucé la puerta de su apartamento. Allí estaba él, Max. Un mastín español enorme de mirada intensa, ocupando el centro del salón como un guardián antiguo. Lo primero que sentí fue miedo. Su tamaño, su silencio, su forma de observarme como si supiera exactamente lo que pensaba. Daniel me miró con una sonrisa cálida, como si aquello fuera normal. Como si compartir espacio con una bestia de 80 kilos no fuese un evento digno de alarma. En ese momento comprendí que no solo estaba entrando en la vida de Daniel, sino también en la de Max. Y que, quizás, uno de los dos no tenía intenciones de ceder su lugar tan fácilmente. Durante los primeros minutos en el apartamento, intenté mantener la compostura. Daniel hablaba con naturalidad, moviéndose por el espacio como si no hubiese una criatura colosal observándonos desde el centro del salón. Max no se movía. Respiraba lenta y profundamente como si supiera que su sola presencia bastaba para marcar el ritmo. Yo no dejaba de sentir que aquel animal, más que una mascota, era el verdadero dueño del lugar. Todo en ese apartamento giraba en torno a él, las fotos en las paredes, los cojines personalizados, el enorme plato de comida en la cocina. Su cama era casi del tamaño de la mía, cubierta con mantas más suaves de las que yo había usado jamás. Y lo más inquietante era que él no ladraba. No hacía ruido. Solo miraba. Esos ojos oscuros como pozos me seguían sin agresividad, pero con una curiosidad incómoda, como si tratara de descifrarme. Me sentí examinada, medida y de alguna forma puesta a prueba. Daniel, divertido, me dijo con voz tranquila que Max necesitaba tiempo para adaptarse a mí. Él es observador. No te preocupes, si no le gustaras, ya lo sabrías. Me reí nerviosamente sin saber si eso era un consuelo o una amenaza velada. A pesar de sus palabras, no podía relajarme. Cada vez que Max se acercaba, mi cuerpo se tensaba. Su andar pesado hacía vibrar el suelo, y yo sentía que estaba a punto de ser reprobada en un examen invisible. A los pocos días entendí que si quería que mi relación con Daniel funcionara, tenía que enfrentar esa barrera peluda y testaruda. Así que intenté. Me sentaba en el sofá, dejaba caer mi bolso más cerca de Max, fingía normalidad. Pero él nunca dejaba de vigilarme. Una noche, después de una semana especialmente agotadora, Daniel y yo decidimos quedarnos en casa. Cocinamos juntos, compartimos una copa de vino, y finalmente sentí que el ambiente empezaba a relajarse. Incluso reímos con libertad, como si por fin estuviéramos solos. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Max apareció en silencio y se sentó frente a mí. Me sobresalté al verlo tan cerca, su aliento cálido tocaba mis piernas. No se movía. Solo me miraba, esta vez con algo distinto en los ojos. Ya no era solo análisis, era algo parecido a juicio. Como si me estuviera preguntando qué pretendía hacer con Daniel. Tragué saliva. Daniel, entre risas, dijo que Max solo venía a saludar, que estaba siendo cordial. Pero yo no podía apartar la vista de esos ojos tan humanos. Por primera vez sentí que no estaba compitiendo con un perro, sino con un guardián. Y algo dentro de mí, no supe qué exactamente, empezó a ceder. Tal vez por el vino. Tal vez por el cansancio. O tal vez porque ese animal enorme y silencioso ya había empezado a cambiarme, aunque no estuviera lista para admitirlo. Desde aquella noche en que Max se sentó frente a mí, algo comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños gestos, ya no evitaba su mirada, no me levantaba del sofá cuando se acercaba. Aún me ponía tensa, pero había una parte de mí que empezaba a acostumbrarse a su presencia, como quien se adapta a un silencio largo e incómodo hasta que deja de notarlo. Daniel, por supuesto, no tardó en notarlo. Una noche, mientras cortábamos tomates en la cocina, se detuvo un momento y me observó con esa expresión suya, mezcla de ternura y picardía.
Ya no te alejas cuando él se acerca, ¿te diste cuenta? Fingí indiferencia. No exageres. Pero por dentro sentí que me había descubierto. Él se acercó por detrás envolviendo mi cintura con sus brazos, su aliento cálido rozando mi cuello. No dije nada. Quise resistirme, mantenerme firme en mi papel de mujer racional, prudente y reservada. Pero había algo en la manera en que Daniel me tocaba, con una suavidad que desarmaba todas mis barreras, que me hacía temblar por dentro. Cerré los ojos por un segundo y cuando los abrí, Max nos observaba desde la entrada de la cocina. Inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como si evaluara cada centímetro entre nosotros. Su mirada no era agresiva, pero sí intensa. No pude evitar reír, algo nerviosa. Creo que le molesta que me toques así, bromeé. Daniel sonrió, rascándole la cabeza. Está celoso. Se acostumbra, pero no sin hacer drama. Me sorprendió cuánta humanidad había en esa escena, un perro inmenso, protector, cuidando a su humano como si fuese su única familia. Y quizás lo era. En el fondo había una historia entre ellos que yo aún no conocía, una lealtad que no necesitaba palabras. Me pregunté si alguna vez podría entrar en ese vínculo sin romper algo. Esa noche, Daniel y yo nos acomodamos en el sofá. Llevaba puesta una de sus camisas, demasiado grande para mí, con las mangas dobladas y los botones desabrochados. Me encantaba cómo el algodón acariciaba mi piel. Él me miraba desde el otro lado del sofá con una tranquilidad casi sospechosa. ¿Qué? Pregunté sin mirarlo directamente. Nada. Solo me gusta verte así. Y justo entonces, como si respondiera a una señal secreta, Max apareció y se subió al sofá sin titubear, colocándose entre los dos, con todo su peso y su volumen, como un muro viviente. Solté una carcajada, incrédula. Daniel levantó las cejas. Parece que quiere espacio. Miré a Max, que ya se había acomodado y nos separaba como si fuera su deber. Sentí una punzada de algo parecido a celos. ¿Cómo se lidia con un vínculo así, tan sólido, tan antiguo, que no deja entrar a nadie más? Me quedé en silencio observando cómo Daniel acariciaba a Max con esa familiaridad que no se finge. Y entonces me lo pregunté por primera vez, en voz baja, para mí misma, ¿y si no soy suficiente para los dos? Pasaron algunos días en los que traté de ignorar lo que sentía. Me repetía que estaba exagerando, que era ridículo sentirme desplazada por un perro. Pero había algo en la forma en que Max se comportaba que me tocaba fibras que ni siquiera sabía que existían en mí. No era solo su presencia física, que ya de por sí ocupaba más espacio del que parecía justo, sino la forma en que miraba, en que respiraba, en que parecía saber cuándo acercarse y cuándo interponerse. Max no era simplemente un animal doméstico. Era un testigo silencioso de todo lo que ocurría entre Daniel y yo. Un filtro. Un juez. Y a veces incluso un espejo. Me empezaba a dar cuenta de que mi incomodidad no era solo con él, sino conmigo misma. ¿Qué era lo que realmente me molestaba? ¿Su lealtad? ¿Su constancia? ¿O el hecho de que él conocía una versión de Daniel que yo todavía no había alcanzado a descubrir? Una noche salimos a cenar. Me puse un vestido rojo ajustado pero elegante con un escote sutil que sabía que captaría la atención de Daniel. Y lo hizo. Caminó a mi lado en silencio durante el trayecto con una mano en mi espalda baja, guiándome con suavidad. Me sentía hermosa. Me sentía suya. Y durante un rato me olvidé de todo lo demás. Al regresar al apartamento, Max nos recibió con la cola moviéndose de lado a lado, olfateando mi vestido como si intentara descifrar dónde habíamos estado. Daniel bromeó acercándose por detrás para susurrarme al oído que parecía gustarle el color. Reí. Todo era perfecto en ese instante. Hasta que ya dentro, cuando sus labios buscaron los míos y nuestros cuerpos se fundieron en un beso intenso, algo chocó detrás de nosotros. Nos separamos sobresaltados. Max había tirado una silla al moverse bruscamente. Estaba parado en medio del pasillo mirándonos, jadeando ligeramente. Daniel se pasó una mano por el cabello conteniendo la risa. Creo que vamos a tener que establecer nuevas reglas con él. Pero yo no podía reír. Porque en ese momento, al mirar a Max, sentí una mezcla de emociones tan confusa que me costó respirar. No era enojo. No era miedo.
Era algo más íntimo. Algo parecido al dolor. Porque me di cuenta de que cada vez que Daniel me elegía a mí, Max reaccionaba. Como si lo percibiera como una traición. Como si perdiera algo. Y me pregunté con una honestidad que me dolió reconocer, ¿estaba yo quitándole su lugar? ¿O solo venía a ocupar uno que nunca me fue asignado del todo? Me senté en silencio acariciando el borde de la copa de vino, sin mirar a nadie. Y fue entonces cuando Daniel dijo algo que me descolocó por completo. ¿Sabes qué pienso? Creo que Max ya te eligió. Solo que tú no te has dado cuenta aún. No respondí. Pero dentro de mí algo empezó a moverse, como una puerta entreabierta que aún temía cruzar. No dormí bien esa noche. Las palabras de Daniel resonaban en mi cabeza como un eco suave pero persistente. Max ya te eligió, solo que tú no te has dado cuenta aún. Me preguntaba si lo decía en serio o si solo intentaba tranquilizarme, disfrazando con ternura lo que en realidad era una tregua forzada entre dos mundos que todavía no sabían cómo convivir. Pero algo en su mirada me decía que lo creía de verdad. Y eso me desconcertaba más que cualquier otra cosa. Al día siguiente desperté sola en la cama. Daniel ya se había ido a trabajar. La luz del sol entraba suavemente por las cortinas y por un instante sentí una paz extraña. Hasta que noté un peso a mi lado. Giré lentamente. Max estaba allí sobre la cama, su cabeza apoyada en la almohada como si le perteneciera. Me observaba en silencio sin moverse. No sé por qué, pero no sentí miedo. Ni molestia. Solo una especie de resignación tranquila. Buenos días, supongo, le dije en voz baja. Y para mi sorpresa movió la cola con suavidad, sin quitarme los ojos de encima. Me levanté despacio sin querer perturbar ese momento raro y vulnerable. Mientras preparaba café en la cocina, lo escuché caminar detrás de mí. Sus pasos eran inconfundibles. Se detuvo a unos metros y sentí su mirada fija en mi espalda. Me giré. ¿Qué quieres, Max? Él ladeó la cabeza, curioso. Era como si me estuviera esperando. Tomé una de las pelotas de goma del suelo, casi por instinto, y la lancé hacia el otro extremo del salón. Él ni se movió. Solo me miró. ¿No quieres jugar?, pregunté. Nada. Silencio. Entonces caminé hacia él con cierta torpeza, y me agaché. Dudé un segundo, pero terminé extendiendo la mano para acariciarlo. Esta vez no temblé. Sentí su pelaje áspero y cálido bajo mis dedos, y una paz inesperada se apoderó de mí. Fue entonces cuando Max hizo algo que me dejó sin palabras. Con lentitud, bajó la cabeza y la apoyó en mi regazo. Cerró los ojos y soltó un suspiro profundo, como si hubiese estado esperando ese gesto durante días. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Una oleada de emociones me atravesó el pecho. Por primera vez, no sentí que estaba compitiendo con él. No sentí distancia. Sentí pertenencia. Como si en ese simple gesto me estuviera diciendo, está bien. Puedes quedarte. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Daniel entró con una expresión de sorpresa y ternura al vernos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó sonriendo. No respondí. Solo le devolví la mirada y sonreí también. Pero por dentro algo en mí acababa de rendirse. Y lo curioso fue que no lo sentí como una derrota, sino como una reconciliación. Con ellos. Y conmigo. Después de aquel gesto inesperado de Max, algo dentro de mí cambió. No fue inmediato ni milagroso, pero sí profundo. Como si por fin hubiera dejado de resistirme a algo que en el fondo, llevaba tiempo queriendo aceptar. Desde ese día, nuestras dinámicas cotidianas comenzaron a transformarse, casi sin darnos cuenta. Max ya no me seguía con desconfianza, ahora lo hacía con una especie de rutina tranquila, como quien acompaña por costumbre, no por obligación. Empecé a hablarle en voz baja mientras cocinaba, como si me escuchara de verdad. A veces me respondía con un leve movimiento de cola o una mirada sostenida. Daniel, por su parte, parecía observar todo con un aire de triunfo silencioso. No decía mucho, pero sus ojos brillaban cada vez que me encontraba acariciando a Max sin que me lo pidieran. Una noche Daniel tuvo que salir a cenar con unos amigos. Me ofreció quedarme en su apartamento si lo deseaba.
Dudé unos segundos, pero finalmente acepté. No estarás sola, dijo con una sonrisa. Tenía razón. Max y yo pasamos la velada juntos, en ese silencio cómodo que solo se consigue después de haber atravesado muchas incomodidades. Me preparé una copa de vino, tomé un libro y me senté en el sofá. Max se acomodó a mi lado, apoyando su enorme cabeza en mis piernas como si ya fuera su lugar habitual. Mientras leía, noté su respiración pausada, rítmica, y sentí que la casa no estaba vacía. En realidad, me sentía extrañamente acompañada. Cerré el libro y lo miré. ¿Siempre fuiste así con todos?, le pregunté sin esperar respuesta. Él entrecerró los ojos, como si entendiera. Me reí sola. La calma era tan profunda que me permití cerrar los ojos unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero el sonido repentino de una notificación en mi teléfono me despertó. Era un mensaje de Daniel: «Llego en una hora, ¿todo bien por allá?». Respondí con una foto, Max dormido a mi lado con su pata tocando mi pierna. Daniel solo puso un emoji de corazón. Todo parecía en paz. Pero la tranquilidad se rompió cuando Max, de pronto, levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se alzaron, su cuerpo se tensó. Se bajó del sofá y caminó hacia la puerta lentamente con pasos firmes, como si hubiera escuchado algo que yo no. Me incorporé con inquietud. ¿Qué pasa? Él no ladró, pero permanecía en alerta, mirando fijamente hacia la entrada. Me acerqué con cautela, el corazón acelerado. A través de la mirilla no vi nada, pero el silencio del pasillo era denso, casi hostil. Max no se movía. Permanecía firme, como si esperara lo inevitable. En ese instante entendí algo que me estremeció. Por primera vez, no me sentía vulnerable estando sola, porque sabía que Max estaba ahí para mí. No solo para Daniel. Para mí. Y sin embargo, una duda se instaló en mi pecho. ¿Estábamos a punto de enfrentar algo que pondría a prueba ese vínculo recién construido? Permanecimos así varios minutos, en silencio frente a la puerta. Max no emitía sonido alguno, pero su cuerpo hablaba por él, estaba en guardia. Yo intentaba convencerme de que era una reacción exagerada, un ruido cualquiera en el pasillo, quizá un vecino que había cerrado la puerta un poco más fuerte de lo normal. Pero mi instinto no se calmaba. Había algo en el ambiente que no encajaba. Max no se movía. Ni siquiera cuando intenté acariciarlo para tranquilizarlo. Entonces lo comprendí, no necesitaba protección, pero él sí necesitaba proteger. No sabía si de verdad había algo detrás de esa puerta o si eran los fantasmas invisibles que todos cargamos en la noche. Lo que sí supe fue que por primera vez no me molestaba su vigilancia. Al contrario. Me daba seguridad. Respiré hondo intentando recuperar la calma. Fui hasta la cocina, llené un vaso de agua y al regresar, lo encontré aún allí como una estatua viva. Le hablé en voz baja. «¿Está bien, Max? Si viene algo y estamos juntos». No me miró, pero movió ligeramente la cola. Pasó una hora sin que nada ocurriera. Daniel llegó minutos después, bromeando con la situación al verme abrazada a Max en el sofá. ¿Todo tranquilo o se armaron una película de terror? Le conté lo sucedido con una mezcla de humor y honestidad. Él escuchó en silencio, acariciando distraídamente la cabeza de Max. «Eso hace cuando siente algo raro», murmuró. «Siempre ha sido así. Tiene un sexto sentido para ciertas cosas». La frase quedó flotando en el aire. No pregunté más. Tal vez era mejor no saberlo todo. Esa noche dormí profundamente. Al despertar, ya no me sentí una invitada en la casa. Me sentí parte. Y eso me asustó más de lo que quise admitir. Con el paso de los días empecé a notar pequeños gestos que antes me pasaban desapercibidos. Max se acostaba cerca de mí, pero sin invadir, me observaba cuando hablaba por teléfono, como si intentara entender mis emociones. Incluso parecía esperar a que me levantara para moverse por la casa. Era extraño pero reconfortante. Una noche, mientras preparábamos la cena, Daniel se detuvo frente a mí con una mirada seria. «Quiero preguntarte algo», dijo sin rodeos. Me tensé. «¿Qué cosa? ¿Te quedarías aquí? Quiero decir, ¿podrías imaginarte vivir conmigo?» El corazón me dio un salto inesperado.
No supe qué responder de inmediato. No por falta de ganas, sino por miedo. Miedo a romper algo que apenas comenzaba a construirse. Miré a Max, que nos observaba desde su rincón con esos ojos profundos que ya no me intimidaban. Al contrario, parecían invitarme a dar el paso. Pero antes de que pudiera responder, un sonido metálico nos interrumpió. Fue seco, fuerte, proveniente del balcón. Max se incorporó de inmediato, ladrando por primera vez desde que lo conocía. Daniel y yo nos miramos. No era un ruido común. Y algo en su ladrido tenía urgencia. Como si, esta vez, la amenaza fuera real. El ruido metálico aún resonaba en mis oídos cuando Max corrió hacia el balcón con una velocidad que nunca le había visto. Sus patas golpeaban el suelo con fuerza y su ladrido, profundo y grave, se repetía con una intensidad que helaba la sangre. Daniel y yo nos miramos por un segundo antes de seguirlo. El corazón me latía con fuerza. Sentía una mezcla de adrenalina y miedo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Al llegar al balcón, la puerta corrediza estaba cerrada, pero algo en el cristal revelaba que había sido golpeado. Una leve marca, como si algo metálico o filoso lo hubiera tocado con brusquedad. Daniel apartó ligeramente la cortina y miró afuera. No dijo nada al principio. Solo tensó la mandíbula. ¿Qué pasa?, pregunté en un susurro. Él negó con la cabeza. Nada. No hay nadie. Pero, esto no es normal. Max seguía ladrando no al vacío, sino hacia una esquina específica, como si supiera que algo, o alguien, había estado allí. Y yo, por extraño que parezca, le creí más a él que a la tranquilidad visual del balcón vacío. No había nadie a la vista, pero el aire estaba distinto. Más denso. Más pesado. Como si algo se hubiese colado por un instante en nuestro pequeño mundo, solo para recordarnos que nada es tan estable como parece. Daniel intentó calmar a Max, que finalmente bajó el tono aunque permaneció alerta. Yo me senté en el sofá con las manos temblorosas, sintiendo como una sensación de vulnerabilidad me invadía. No por el ruido. No por la posibilidad de un intruso. Sino por el hecho de haberme sentido tan segura solo unos minutos antes. Como si ese golpe en el cristal no solo hubiera quebrado el vidrio, sino una ilusión. La ilusión de que al abrirme a esta nueva vida, ya no habría más temores. Me pregunté si estaba lista para vivir con alguien. Para compartir mis días, mis silencios, mis sombras. Daniel volvió y se sentó a mi lado. Me tomó la mano sin decir nada. El calor de su palma me reconfortó más de lo que hubiera imaginado. Quizás fue solo una rama, o el viento, murmuró. Pero ninguno de los dos lo creía del todo. Max se acostó frente a la puerta del balcón, como si decidiera montar guardia esa noche. Lo observé durante unos segundos y, sin pensarlo, me incliné hacia él para acariciar su cabeza. Él cerró los ojos con un suspiro largo. Me quedé así, con la mano sobre su pelaje, sintiendo como su respiración pausada contrastaba con mi pecho agitado. Fue en ese momento cuando entendí que no temía lo que pudiera haber afuera. Temía lo que se estaba despertando dentro de mí. Porque quizás por primera vez en mucho tiempo, me estaba permitiendo pertenecer. A la mañana siguiente la luz se filtraba con dulzura entre las cortinas, como si todo lo vivido la noche anterior hubiera sido parte de un sueño inquieto. Me desperté con el sonido pausado de la respiración de Max, echado a mis pies, como una sombra protectora. Daniel aún dormía, su brazo rodeando mi cintura con naturalidad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de huir de la intimidad. Ya no había incomodidad en el silencio ni temor a lo compartido. Me levanté despacio, caminé hacia la cocina y preparé café con movimientos suaves, conscientes. Al volver al salón, Max levantó la cabeza y me siguió con la mirada. En sus ojos ya no había juicio, solo reconocimiento. Me senté junto a él, dejé que apoyara su cabeza en mis piernas y lo acaricié sin prisa. Pensé en todo lo que había cambiado, en las capas que había tenido que soltar para llegar a este lugar, una mujer que temía el vínculo, frente a un perro que solo sabía ser leal. Tal vez la verdadera traición es cerrarse al amor por miedo a perderlo. Porque la fidelidad, cuando es mutua, no se exige, se cultiva. Y a veces solo a través de ella, renacemos.